Hola, bienvenido. Mi nombre es Ana María Ampuero y gracias de veras por acompañarme en los estudios de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Continuamos hoy día con el capítulo 14 y aquí ocurre una situación muy especial y muy importante, que a menudo es ignorada porque no conocemos el contexto histórico del primer siglo en la ciudad de Roma. Resulta que los judíos en el primer siglo habían sido expulsados de Roma y habían sido expulsados judíos cristianos y judíos que no eran cristianos, judíos simplemente, porque la diferencia no era tan clara en el primer siglo. Y muchos de esos judíos regresaron en el tiempo más o menos el año 54 después de Cristo, en el que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. Algunos de los judíos que regresaron eran cristianos, otros eran judíos no cristianos. Pero el gran desafío era que estos judíos cristianos regresaban a ser parte del pueblo de Dios, es decir, a reunirse con otros cristianos que eran de trasfondo gentil, que eran la gran mayoría de los cristianos en Roma eran de trasfondo gentil, eran los que habían quedado, los que no eran judíos, y habían seguido creciendo. Y ahora esta iglesia cristiana, gentil, en Roma, tenía que recibir y acoger a los hermanos judíos. Y todos estos argumentos que hemos estado escuchando en la carta del apóstol Pablo a los romanos tienen que ver con la convivencia de esta iglesia diversa, que tenía tensiones internas. Y mucho de ello, pues, lo hemos discutido antes. Algunas de esas tensiones eran por razones teológicas, donde el uno tenía que entender la historia del otro y saber cómo encajamos en el pueblo de Dios, como el Israel de Dios. ¿Cómo encajamos? Y uno de los grandes desafíos era que estos hermanos tenían que sentarse a la misma mesa a comer. Por un lado, celebrar la Santa Cena juntos, la Eucaristía, pero también comer juntos, el ágape, como se le llamaba a esta comida que compartían los hermanos. ¿Y cuál era el problema? Y luego voy a leer el texto bíblico de Romanos 14. Para los judíos cristianos era muy importante que la carne que comían haya sido sacrificada de manera kosher. Es una manera de sacrificar donde se le extrae, digamos, toda la sangre al animal. Y en Roma, una ciudad principalmente pues, de trasfondo pagano, gentil, la carne que se vendía era la carne sacrificada a los ídolos. Se sacrificaba en los templos y luego se la vendía para que la gente coma. Entonces algunos judíos, cristianos, optaron por ser vegetarianos, porque no sabían de dónde venía esa carne. Algunos de estos judíos cristianos todavía mantenían algunas de sus costumbres como judíos, las fiestas, el Shabbat, porque veían su fe en Cristo como el cumplimiento de toda su historia, de Abraham, de Moisés, etc. Entonces veían que Cristo era el Mesías y en quien se habían cumplido todas las promesas de Dios, de los profetas. Entonces seguían manteniendo sus costumbres, muy parecida a lo que hoy cristianos judíos, es decir, judíos conversos al cristianismo, que algunos conocemos como judíos mesiánicos, mantienen sus tradiciones, sus costumbres de comida y sus fiestas. Esto era difícil de comprender para aquellos cristianos gentiles que no tenían esta historia, que no participaban de las costumbres judías. Y entonces en Cristo, el problema es que los unos, es decir, los cristianos gentiles, juzgaban estas limitaciones, si usted quiere, de los cristianos judíos, que no comían carne, que se hacían vegetarianos, que mantenían el Shabbat, que guardaban el sábado, que tenían los días de fiestas del calendario judío.
y los juzgaban, los menospreciaban. De la misma manera, los judíos cristianos también menospreciaban que los cristianos gentiles coman comida sacrificada a los ídolos. Eso generaba una gran tensión. Y el principio básico que pone delante el apóstol Pablo es el amor. No juzgarse los unos a los otros y amarse. Porque el que come y el que no come lo está haciendo desde su convicción en Cristo. Los judíos cristianos lo hacían desde su fe, desde su larga historia, pero desde su fe. Y los gentiles también desde su fe de que Dios es el Dios de todo y que se puede comer de todo. Y seguro había gentiles, habían cristianos, judíos que cruzaban la línea sin mucho problema, como el apóstol Pablo, que podía relacionarse con los cristianos gentiles, comer con ellos sin problema. Entonces esto generaba tensión dentro de la iglesia, dentro del pueblo cristiano en Roma. Cosas similares, aunque con ciertas especificidades, las encontramos en la carta a los Gálatas y en 1 Corintios. También. Permítanme leer ahora el texto y espero que ahora les haga un poco más de sentido. Una cosa más. Aquí contrasta los débiles y los que no son débiles. ¿Quiénes son los débiles? Ese tema creo que es importante. Creo que los débiles son aquellos, en el primer siglo, en la iglesia en Roma, a quienes está escribiendo el apóstol Pablo, los débiles son aquellos judíos, cristianos o judíos que están regresando a Roma y que guardan sus tradiciones. Leo entonces Romanos 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Se da cuenta? No se está refiriendo a los vegetarianos de hoy. Se está refiriendo a aquellos judíos y judíos cristianos que se abstenían de comer carne porque no estaban seguros o no estaban de acuerdo en la manera en que el animal había sido sacrificado. Y que si no era kosher, entonces no, preferían comer legumbres. El que come, es decir, el que come de todo, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios le ha recibido al gentil. Dios lo ha incluido en el pueblo de Dios. Lo vimos antes, en Romanos 11, cuando hablábamos del injerto, todo aquello, ¿no? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En otras palabras, confía en Dios. Dios está obrando en esa vida. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Esto era el contraste entre los judíos que guardaban sus fiestas y sus días y los gentiles que no lo hacían. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Este versículo 5 tiene mucho que ver con el versículo 23. El apóstol dice en dos ocasiones, esté usted convencido, esté usted seguro de lo que hace y por qué lo hace. No dude. En otras palabras, si come de todo, hágalo porque usted cree que Dios es el Señor de todo. Y si no come, hágalo porque usted cree que guardar sus costumbres judías es algo que agrada al Señor. Entonces no esté seguro de por qué hace las cosas. Y si algún judío decide comer la carne sacrificada a los ídolos, hágalo porque tiene convicción de que Dios no le va a castigar por eso. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ay, estos son textos maravillosos para cada uno de nosotros que creemos en Cristo. ¿Cómo nos ha sostenido esta palabra, verdad? Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. En otras palabras, Jesucristo es el Señor.
Eso es lo que importa, que vivas para Cristo y que mueras para Cristo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esto viene de Isaías 45:23. En otras palabras, Dios es el que juzga y a Él daremos cuenta. Entonces es una exhortación muy fuerte a no juzgarnos los unos a los otros por cuestiones externas. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí el apóstol está hablando de ciertos principios, de cómo debe ser la convivencia entre hermanos que piensan diferente, que tienen diferentes costumbres, donde hay desacuerdos. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. En otras palabras, tú, cristiano gentil, que para ti nada es inmundo, estate tranquilo, pero respeta a tu hermano judío que sí tiene ciertas consideraciones de ciertas cosas que para él son inmundas. Ya la carne de cerdo, la forma de sacrificar al animal y ciertos animales que no comen, en fin. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. En otras palabras, y creo que va más allá de solo el cristiano judío. En general, aquí está hablando pues de cómo tratar a aquel que quizás todavía no está en la fe o está tierno. No le pongas reglas tan estrictas que va a ser muy difícil para esa persona vivir como cristiano. Y se va a poner triste. Y me adelanto y digo, y quizás dice, no, esto no es para mí. La idea es poder invitar y tener esa convivencia, que no sea un obstáculo para que esa persona venga a Cristo y crezca en Jesús. Porque la clave es el amor, no de las reglas, de la comida, en fin. Y claro, estamos hablando de este contexto particular del primer siglo en Roma. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y quisiera que tengan en mente este contexto, porque a veces hemos usado este pasaje, que si la persona puede tomar vino o no tomar vino, que aquí está hablando de personas que hacen esto, de comer la carne sacrificada de cierta manera o abstenerse de comer ciertos alimentos, como servicio a Dios, por razones religiosas. ¿Ya? Entonces a veces lo aplicamos en otras áreas, pero hay que pegarse pues al texto y a lo que está diciendo y de ahí extraer principios. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es decir, a una convivencia pacífica, que crezcamos como hermanos en nuestro compromiso con el Señor, nuestro amor a Dios, nuestro testimonio al mundo. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropiezo a otros con lo que come.
En otras palabras, le está diciendo a un cristiano gentil, romano, mira, quizás un día se van a reunir solo a comer legumbres. Si tu hermano judío o cristiano se siente incómodo y eso es tropiezo, o judío se siente, eso es un tropiezo para la comunión, entonces no permitas que sea la comida el obstáculo para esa comunión. Bueno es no comer carne, ni beber vino, dice el apóstol Pablo, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces está diciendo, es bueno que te abstengas de aquellas cosas que pueden ser un tropiezo para tu hermano. En otras palabras, es preferible que tú te abstengas para que eso no le ofenda al otro. Es una forma de sacrificio, ¿eh? Y ahí la motivación es el amor. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces no te sientas mal porque decidiste comer legumbres nomás. Si tú decides abstenerte de ciertas cosas, comer con ciertas restricciones, porque lo estás haciendo con convicción. El problema es si dudas. Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y leo solo un versículo del 15, porque tiene que ver. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En otras palabras, no nos sintamos superiores a los demás, actuemos con amor, con humildad. Lo importante es que podamos integrarnos y formar un solo pueblo en el Señor, en lo que es fundamental. ¿Qué aplicaciones le ves tú al tiempo presente sobre esta enseñanza del apóstol Pablo? ¿Cuáles son aquellas cosas que quizás han puesto barreras entre personas cristianas o con no cristianos, que de alguna manera son un obstáculo para que esa persona pueda integrarse a la familia de la fe? Quizás hay ejemplos, escríbelos en el comentario. Me gustaría escuchar tus criterios y las situaciones que has vivido y que tienen que ver con lo que hoy hemos leído. Si algo nuevo has aprendido, también escríbelo. Quiero escucharte.